Buen día, mi nombre es Adriana Cangrejo y junto con mi compañera Licio Maracano vamos a presentar el artículo titulado Desarrollo y optimización de una separación isocrática validada por cromatografía líquida de alta resolución de nimodipina e impurezas en comprimidos mediante la metodología de diseño experimental. A modo de resumen tenemos que se va a realizar un estudio a 3 tabletas comerciales de nimodipina mediante un análisis por cromatografía líquida de alta resolución isocrática de fase reversa. Durante este estudio se van a tener en cuenta 5 factores independientes para mejorar las condiciones del análisis. Entre estos están el tipo de modificador orgánico, la concentración del modificador orgánico, la temperatura de la columna, el caudal de la fase móvil y el pH. Entre estos 5 factores se van a analizar 4 por un diseño factorial completo mediante un análisis de ANOVA. ¿Por qué estos 4? Porque el pH presentó muy poca significancia en el momento de los estudios para mejorar estas condiciones. En cuanto al objetivo de este estudio, tenemos la separación de nimodipina e impurezas utilizando un diseño experimental estadístico. Se demostró también que este análisis es lineal, es específico, preciso, sensible y exacto. Introducción. Las dihidropiridinas son un grupo de fármacos cardiovasculares que se usan para bloquear la entrada de iones de calcio en las células. Tienen una actividad antagonista respecto a estos canales de calcio, ya que causan una obstrucción en los canales de la célula para evitar la entrada de calcio. Esto produce una reducción de la resistencia vascular periférica en las células. El nimodipino, también conocido como NIB, corresponde al 1,4-dihidropiridina, también llamado DHP. Este fármaco también tiene algunos efectos como lo es cerebrovasodilatorio y neuronales. También hay estudios experimentales en animales y seres humanos que indican que tiene una eficacia en el tratamiento de la hemorragia subaracoidea y isquemia focal o global, además de la epilepsia. Este paper tiene como objetivo desarrollar un método para la determinación de nimodipina y sus 3 impurezas. Estas 3 impurezas se generan por la fotodegradación de estos comprimidos. Para desarrollar y optimizar un método isocrático en HPLC es bastante complejo, porque se tienen que evaluar varios parámetros, entre ellos la fase orgánica, la temperatura, la columna, la velocidad de flujo, el pH, entre otros. Este estudio, para ser validado, tuvo que realizar varias pruebas como lo es la linealidad, la especificidad, exactitud, robustez, precisión intermedia, entre otros. Además de que este artículo utiliza un diseño experimental mediante una ANOVA y un diseño factorial Full FD, que se encarga también de realizar estudios computacionales de superficie de respuesta para poder también analizar los mejores parámetros. A continuación observamos 3 moléculas en pantalla con sus respectivos nombres, las cuales corresponden a las 3 impurezas que van a estar siendo evaluadas durante el desarrollo de este estudio. Estas impurezas son denominadas como impureza A, impureza B e impureza C y son aquellas que vamos a determinar si se encuentran presentes en las 3 tabletas comerciales que se van a analizar. Metodología. Los experimentos fueron llevados a cabo en un sistema de HPLC que estaba compuesto por un desgasificador que cumplía la función de sacar todo el aire que hubiese en los solventes y evitar que estas burbujas llegaran a taponar o llegaran a las líneas de flujo o a la columna. También se usó una bomba que era la encargada de generar la presión, un muestreador de tipo automático, un detector UV visible, que la longitud de onda podía ser modificada, y un horno de columna. En este artículo evalúan el parámetro también de la temperatura, entonces por eso es importante el horno de columna. El análisis fue llevado en 2 columnas, una C8 y una C18. Cabe resaltar que la C18 no funcionó porque no separaba las moléculas. Este paper fue desarrollado en una metodología de HPLC reversa, ya que utiliza como fase estacionaria
de tipo apolar y una fase móvil de tipo polar. Todos los soluyentes fueron filtrados a través de un filtro de membrana de 0,45 micrómetros y el volumen inyectado en el sistema fue de 10 microlitros. La detección UV se realizó a 236 nanómetros. En cuanto a los materiales y reactivos que se van a utilizar durante el desarrollo de este estudio, tenemos que la nimodipina y las impurezas tanto A, B, C, que se van a utilizar como solución estándar o solución patrón, durante este estudio se adquiere de la Unión Químico Farmacéutica S.A. de Barcelona, España. El acetonitrilo y el metanol de grado HPLC se obtienen de Fisher Scientific de Reino Unido. Otros materiales que se van a utilizar durante el estudio son los excipientes, los cuales consisten en celulosa microcristalina, almidón, povidona y crispovidona, estearato de magnesio, hidroxipropilcelulosa, polietileno, óxido de hierro y dióxido de titanio. Las tabletas de nimodipina de 30 miligramos se obtienen de una farmacia local ubicada en Grecia. Y finalmente, durante todo el análisis se usa agua bidestilada. En cuanto a la solución estándar, se prepara una solución madre estándar de nimodipina y las impurezas ABC en metanol a una concentración de 2 miligramos por mililitro, la cual se almacenó posteriormente a 4 grados Celsius, protegiendo que ésta no quede expuesta a la luz. Finalmente se preparan soluciones de mezcla de trabajo de todos los compuestos que contienen 20 microgramos por mililitro de nimodipina y 300 nanogramos por mililitro de cada impureza. Validación. Este método fue validado según la norma ICH Q2R1. Antes de inyectar las soluciones preparadas, se tuvo que dejar calibrar la columna al menos durante 20 minutos, dejándole pasar solamente fase móvil. Se establecieron curvas de calibración que informaban las áreas de los picos frente a la concentración del fármaco. Para el nimodipino estuvo entre 7,5 hasta 37,5 microgramos por mililitro, mientras que para todas las impurezas estuvo entre 18,75 y 300 nanogramos por mililitro. El límite de detección, también llamado LDO, se determinó con base en la desviación estándar, la intersección del análisis y la pendiente, mientras que el límite de cuantificación, también conocido como LQ, fue igual a 10 veces sobre la desviación estándar. La exactitud y la precisión intradía, que quiere decir en el mismo día, fueron evaluadas a partir de los resultados de 6 análisis repetitivos en 3 niveles de concentración, 7,5, 22,5 y 30 microgramos por mililitro para el nimodipino, mientras que para las impurezas fueron 18, 75 y 300 nanogramos por mililitro. Todos estos ensayos fueron realizados en un solo día. La precisión y la exactitud entre días fueron evaluadas en muestras de control durante 6 días consecutivos. La precisión se expresó como porcentaje de desviación estándar, también llamado RCD, mientras que el porcentaje de exactitud se expresó como la cantidad calculada sobre la cantidad prevista por 100. La robustez y la precisión fueron evaluados mediante un procedimiento experimental factorial. La estabilidad de las pastillas, como eran unos comprimidos, fueron expuestos a la luz y a 25 grados Celsius. También se evaluó el porcentaje de recuperación y el porcentaje RSD. Estos fueron evaluados en 3 tabletas de nimodipino. Para el estudio de la estabilidad de las soluciones de nimodipino en metanol, se granularon 6 comprimidos. Cada producto se disolvió en metanol para obtener una concentración de 30 microgramos por mililitro. Se sonicaron durante 30 minutos y estas soluciones fueron filtradas y analizadas durante el método de HPLC que se propone. Las herramientas estadísticas que se van a utilizar para el trabajo de diseño experimental, análisis de datos, superficies de respuesta y diagramas de contorno fue realizado por Design Expert, y pues el resto de gráficos que se realizaron también en el estudio pues se llevaron a cabo mediante Sigma Plot. Resultados.
Experimentos de selección con ayuda del diseño factorial completo. Para este análisis se evalúan 5 parámetros: tipo de modificador orgánico, que puede ser acetonitrilo o metanol, porcentaje en concentración de la fase orgánica, 65 acetonitrilo, 70 metanol, la temperatura de la columna medida en grados Celsius, que puede ser 30 para acetonitrilo o 40 para metanol, el caudal de la fase móvil en mililitros por minuto, 0,8 para acetonitrilo o 1 para metanol. También se evaluó el pH, 3,5 para acetonitrilo y 7,5 para metanol. Para esto se usa un análisis estadístico llamado ANOVA, y los factores que fueron elegidos o seleccionados fueron 4, entre ellos la resolución del peor pico, que corresponde a nimodipina e impureza A, el tiempo de retención del primer pico diluido, que corresponde a la impureza C, el tiempo de retención del último pico, que corresponde a la impureza B, y la función de optimización de la cromatografía, también llamada COF. En la fase de desarrollo de optimización se llevó a cabo mediante un diseño factorial completo mediante análisis de ANOVA. Los factores de respuestas elegidos fueron: primero, la resolución del pico peor separado, denominado como RS2, la cual corresponde a nimodipina e impureza A. Segundo, el tiempo de retención del primer pico eluido, denominado como RTC, que corresponde a la impureza C. Tercero, el tiempo de retención del último pico, denominado como RTB, que corresponde a la impureza B. Y cuarto, a la función de optimización cromatográfica, que se denomina como COF. En cuanto a los factores, tenemos que X1 corresponde al modificador orgánico, X2 a la concentración del modificador orgánico, X3 a la temperatura de la columna, X4 al caudal de la fase móvil y finalmente pues X5 corresponde al pH. Todos los factores excepto el pH tuvieron un efecto significativo en las condiciones seleccionadas. En cuanto al modificador orgánico, se hizo una comparación entre acetonitrilo y metanol y pues se observó que los mejores resultados se obtuvieron cuando se utilizó acetonitrilo. Esto por medio de que minimizó el tiempo de retención del último pico y por lo tanto fue el que se seleccionó. El estudio se realizó, este estudio de optimización de los factores se realizó dejando de lado el pH, ya que no tenía como no era tan significativo en este proceso del diseño factorial completo. Por lo tanto, se fijó a un pH de 7,5 durante el resto del estudio. En este paper evaluaban los 5 factores, que eran pH, temperatura, concentración de la fase móvil, modificador orgánico, y para esto, pues usando este análisis factorial, se determinan las mejores condiciones de trabajo para el equipo de HPLC mediante un gráfico de superficie de respuesta. Este gráfico fue llamado deseabilidad o las condiciones óptimas, donde nos dice que la deseabilidad aumenta cuando se aumenta la temperatura de la columna y la fase móvil, que mejor separaba los picos, que tenía mejor resolución, corresponde a acetonitrilo, y esta mejora cuando aumenta la temperatura con la concentración de acetonitrilo. La concentración óptima de acetonitrilo fue la de 67,0% hasta 69,70% y la temperatura fue de 39 grados hasta 40 grados. Por lo tanto, se identifican las mejores condiciones como las siguientes: acetonitrilo agua, 67,5% de acetonitrilo y 32,5% de agua, esto en concentración volumen, a una temperatura de la columna de 40 grados Celsius, a un flujo de fase móvil de 0,9 mililitros por minuto. En cuanto a la primera tablita que podemos observar, lo que tenemos son las características cromatográficas para el análisis de nimodipina e impurezas bajo las condiciones que se seleccionaron previamente. Estas condiciones pues son acetonitrilo agua, 67,5 por 32,5 volumen,
temperatura de la columna a 40 grados Celsius y el caudal a 0,9 mililitros por minuto. Estas condiciones permitieron, pues, bajo estas condiciones obtuvimos el menor tiempo de retención. Otros datos que nos brinda la tabla es el área del pico, la resolución máxima, las placas teóricas y el factor de capacidad que se representa como K. El siguiente paso del estudio fue comprobar la validación del método en cuanto a la especificidad, la linealidad, la precisión y la estabilidad en condiciones de laboratorio. La especificidad se demostró al incluir placebos en los análisis y pues demostrando que estos no, pues como que no mostraban picos de interferencia en el cromatograma. La linealidad del método propuesto se estimó mediante un análisis de regresión a 7 niveles de concentración en el rango de 7.5 a 37.5 microgramos por mililitro para nimodipina y de 18,75 a 300 nanogramos por mililitros para las impurezas. La pendiente y la intercepción de las curvas de calibración se muestran en esta tabla inferior, en esta parte en la que les estoy seleccionando. Y pues observamos también que los coeficientes de correlación o R cuadrado variaron de 0,9990 a 0,9994, pues demostrando que es muy eficiente estas condiciones y pues valida este método que se ha implementado. En cuanto al límite de detección y el límite de cuantificación, se estimaron en 0,09 y 0,28 microgramos por mililitro para nimodipina y 3.5 y 12 nanogramos por mililitros para la impureza C. Para la impureza A se estimó en 5.5 y 17 nanogramos por mililitro y para la impureza B se estimó en 4.8 y 15 nanogramos por mililitro. En esta tabla se evalúa lo que es exactitud y precisión intradía, que quiere decir los análisis o experimentos desarrollados en el mismo día, y también interdía, que quiere decir en diferentes días o días consecutivos. Aquí tenemos los análisis de nimodipino, las impurezas A, B y C. Si observamos entre días y respecto a las concentraciones evaluadas intradías en días diferentes, no hay diferencia significativa. Los porcentajes de recuperación también se mantienen, la precisión es muy buena. Entonces estos valores nos indican que nuestro método sí tiene robustez, es selectivo, no depende solamente de que el analista lo esté haciendo, sino que si lo realizan diferentes analistas en diferentes equipos, tiene que ser el método válido, tiene que dar los mismos resultados. Para eso se realiza pues que sea un método robusto. Para eso se evaluaron 3 factores, que fueron primero analista, segundo sistema de HPLC y tercero día de análisis por triplicado. Todos esos valores indican que están dentro del rango y tienen gran robustez porque no hay diferencia entre ellos. En la tabla de arriba se analizan las características cromatográficas para el análisis de nimodipino e impurezas en las condiciones seleccionadas, que fue acetonitrilo 67,5 y agua 35,5 en relación volumen-volumen, la temperatura de la columna que eran 40 grados Celsius, la velocidad de flujo que era 0,9 mililitros por minuto. Acá tenemos la impureza C con el tiempo de retención, el área de pico, la resolución, los platos teóricos y el factor K. Del mismo modo para nimodipino, impureza A, impureza B. En la tabla de abajo nos da la linealidad y sensibilidad de las impurezas y nimodipino.
Para nimodipino tenemos la pendiente, el intercepto, que esto es lo de la regresión lineal que se hace, el coeficiente de Pearson, el límite de detección y el límite de cuantificación y el rango en el que se encuentran. Entonces el límite de detección para nimodipino corresponde a 0,09 microgramos por mililitro y el límite de cuantificación 0,28. O sea, el límite de cuantificación es el valor mínimo cuantificable de forma confiable y el límite de detección es el valor mínimo que puede detectar el equipo de este compuesto. De la misma forma se realizó para las impurezas A, B y C. En esta tabla se evalúa lo que es la robustez. En la parte de arriba se tienen las condiciones, fase móvil, velocidad de flujo, temperatura de la columna y longitud de onda. La longitud de onda óptima fueron 236 nanómetros, pero fue evaluado entre 234 y 238 nanómetros. Lo de la robustez se basa en realizar varias veces el mismo ensayo, varias corridas, para observar que los valores sí sean repetitivos. Estos fueron los valores obtenidos para 8 corridas de nimodipino, para la impureza A, impureza B e impureza C, y la desviación que tenían. Lo cual indica que el método sí es robusto, ya que las diferencias no son grandes, no son significativas, entonces el método sí es robusto. Finalmente se llevó a cabo el análisis de los 3 productos comerciales de comprimidos de nimidopina mediante el método de HPLC establecido y las condiciones óptimas que se tuvieron. La concentración de nimodipina se encuentra dentro de los límites aceptables para todos los productos probados y tenemos que el porcentaje de recuperación estuvo entre 96,76 y el 101,77%, mientras que el porcentaje de desviación estándar relativa fue entre el 1,457% y el 1,708%. Estos productos examinados en las tabletas comerciales no mostraron ninguna cantidad rastreable de impurezas. Por tanto, pues se podría concluir que no cuentan con este tipo de impurezas y se encuentran dentro de los parámetros establecidos. Posterior a realizar todos los análisis mediante el diseño factorial completo por análisis de ANOVA y que se establecieron las condiciones óptimas para el análisis de la nimodipina, se obtuvo el siguiente cromatograma donde presenta una concentración de nimodipina de 25 microgramos por mililitro y la concentración de impurezas de 300 nanogramos por mililitros, que fueron las que se prepararon en la parte del diseño experimental. Y pues lo que observamos es la separación de nimodipina y las impurezas tanto A, B y C. Concluyendo pues que el método o estas condiciones sí son válidas y se pueden utilizar para llevar a cabo el análisis de las tabletas o de esos comprimidos que se venden comercialmente y verificar si estos tienen presencia de impurezas. Entonces, lo que obtenemos en este cromatograma es como la verificación de todas estas condiciones, de estos factores que si resultan ser óptimos para llevar a cabo el análisis. Conclusiones. Bueno, primero se desarrolló y se optimizó un método, además de ser validado de forma eficiente, un método de cromatografía líquida en fase reversa para separar un fármaco que es antagonista del calcio llamado nimodipino y 3 de sus impurezas que se forman después de una exposición a la luz. Entonces se forman unas impurezas que se degradan con la luz. Estas impurezas fueron llamadas impurezas A, B y C. Este análisis se hizo por medio de un diseño estadístico experimental. Lo bueno de realizar este análisis de forma estadística es que se reduce el tiempo del analista, se realiza gasto en solventes, gasto de energía, porque esto se hace de forma computarizada y de esta forma
usando la técnica de superficie de respuesta, se hallan las mejores condiciones para realizar el análisis. Este método resulta ser específico, lineal, sensible, preciso, exacto, y los resultados muestran una buena precisión intermedia. Se concluye que el uso del diseño experimental y la metodología de superficie de respuesta es un procedimiento flexible, capaz de reducir el número de experimentos, es viable para el desarrollo y optimización de validación de separación isocrática, reverse fast, fase reversa de HPLC, de nimodipino y sus impurezas. Muchas gracias por su atención.